Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Hermanos, con estas palabras concluía el Evangelio de hoy, este encuentro precioso entre dos mujeres, Isabel, María, dos mujeres llenas de fe, dos mujeres que dieron crédito a la palabra de Dios, dos mujeres que creyeron en las promesas que se les hacían, dos mujeres que supieron entregar, prestar, poner a disposición de Dios su propia voluntad. Bienaventurada, feliz la que ha creído. Hermanos, este domingo de Adviento, que es el último, y desde hace 2 días, desde el día 17, toda la Iglesia hemos empezado a mirar el misterio de la primera venida del Señor, el misterio de su nacimiento, para el que nos estamos preparando. Y se nos invita cada cuarto domingo de Adviento a poner la mirada de una forma especial en María. En María. Porque María es feliz por haber creído. Fijaros, el Evangelio no es ajeno al deseo más grande del corazón del hombre, que es la felicidad. Nosotros solemos confundir la felicidad con estados de ánimo. Y entonces, quizás nos puede pasar que a lo mejor pensamos que si estamos tristes o enfadados no estamos felices, ¿no? La felicidad no depende de un estado de ánimo, porque si dependiera de un estado de ánimo, oye, no seríamos felices nunca, esto sería horrible, ¿no? Entonces, no es tanto un estado de ánimo cuanto un estado de vida. Un estado de vida. Entonces, fijaros, yo creo que tenemos que aprender a aceptar, os lo digo porque yo estoy en esas, ¿no? Tenemos que aprender a aceptar que el camino de llegar a ser felices no está reñido y no es incompatible con el camino de atravesar sufrimientos, dolores, inquietudes, desconciertos, incertidumbres, dudas, miedos. Y no sé, podremos añadir no sé cuántas cosas más. Porque yo creo que es evidente para todos que el camino que ha hecho la Virgen es un camino donde no ha faltado la incertidumbre, las inquietudes, el dolor y el sufrimiento. Y nosotros miramos a una mujer que es feliz, y que es feliz no a pesar de tener que atravesar momentos difíciles, sino incluso en medio de esos momentos. Porque ha descubierto que había un amor más grande que la sostenía y que daba sentido a su vida, un amor en el que ella ha creído con todas sus fuerzas. ¿Entendéis, hermanos, qué importante es que nosotros aprendamos a creer de verdad en Dios? Creer en Dios, creer en el Señor, no es algo que ya está hecho de una vez para siempre. Es algo en lo que uno va madurando, creciendo, aprendemos en la medida en que nos presentamos delante de Dios y nos ofrecemos a Él, aprendemos a creer en Él. Y entonces es importante hacer este camino, hermanos, porque si no hacemos este camino, nosotros creeremos que creemos, pero al final, nuestra fe se pone a prueba en un momento u en otro. Oye, cuando nuestra fe se pone a prueba, mi vida habla, mi vida dice que yo creo en Dios, me fío de Él, lo amo, estoy dispuesto a entregarle todo lo que soy, porque el misterio que nosotros contemplamos en María, hermanos, es el misterio de una joven, y también en Isabel, el misterio de dos mujeres que han
prestado literalmente, se han ofrecido enteramente a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. El autor de la carta a los Hebreos nos lo ha recordado, poniendo unas palabras impresionantes en boca del mismo Cristo. No quieres sacrificios ni ofrendas, ni víctimas expiatorias. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y fijaros con qué solemnidad. Primero dice, no quieres sacrificios ni ofrendas. Y luego dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Porque, hermanos, es lícito que a Dios le ofrezcamos cosas. Es lícito que le presentemos ofrendas y que hagamos sacrificios. Pero tenemos que entender que nuestras ofrendas y nuestros sacrificios se quedan huecos y vacíos si no le presentamos a Dios el verdadero sacrificio y la verdadera ofrenda, que es nuestra vida, nuestra voluntad rendida a la suya. Y rendida a la suya en el reconocimiento sincero, aunque nos cueste, porque lo normal es que nos cueste, en el reconocimiento sincero de que para nosotros no puede existir cosa mejor que la voluntad de Dios. Y esto, hermanos, pues yo no sé a vosotros, pero a mí me genera una lucha interior muy fuerte y muy grande, porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. Porque discernir la voluntad de Dios no es fácil. No, a veces cuesta mucho. Hay que estar dispuestos a renunciar a uno mismo. Es muy difícil. Y claro, a veces lo fácil es que nos pensemos que Dios tiene que bendecir mis planes, mis proyectos, mis expectativas, lo que yo quiero, como yo lo quiero. Pues no es esta la vida de María. Ni la vida de los santos. Yo creo que me habéis escuchado ya decir más de una vez que María, los santos, fijaros, han caminado por donde no sabían, a donde no sabían. Porque hay que fiarse de Dios. Hay que fiarse de Dios, hermanos. Y esto implica estar dispuestos a renunciar a lo que yo quiero, como yo lo quiero, cuando yo lo quiero. Hay que estar dispuestos a generar la apertura necesaria interior para ver, aceptar, abrazar y querer que se haga vida en nosotros la voluntad de Dios, que lo normal es que a veces no la entienda y me cueste y no la quiera. Y no la quiera, como Jesús no llegó a querer el cáliz que el Padre lo había preparado. Es que la voluntad de Dios muchas veces no camina por donde yo camino. Y sin embargo es voluntad de Dios que Dios salga de sí mismo, se haga hombre, abrace la miseria y cargue con una cruz para morir en ella. ¿O no es voluntad de Dios esto, hermanos? Una voluntad que a nosotros nos ha santificado. Por eso no hay santificación posible, no hay salvación posible, si no es entrando en este misterio de la voluntad de Dios, que requiere por mi parte un abandono sincero, en la certeza de un amor que me sostiene y que da sentido a mi vida, aunque a veces tenga que convivir con el misterio del dolor, de la incomprensión o de la incertidumbre. Pero es lo que me asegura la felicidad más grande, porque radica en ese amor que da sentido a quién soy y que sostiene y acompaña mi vida. No es fácil entenderlo, a mí me cuesta mucho. Y ¿sabéis lo que creo? Que para poder llegar a entenderlo del todo, hace falta abrazar otra cosa que todavía cuesta más, que es hacerse pequeños. O más que hacerse pequeños, dejarle a Dios que sea Él el que me empequeñezca. Nos lo ha dicho el profeta Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti haré salir al Rey de Israel. Porque Dios hace
obras maravillosas en lo pequeño. Hermanos, dentro de unos días vamos a celebrar el misterio de la Navidad del Señor. Dios se ha hecho pequeño. Dios ha abrazado la pequeñez. Entonces no es posible entender y vivir este misterio si nosotros no nos hacemos pequeños, como para poder asomarnos en el misterio de la pequeñez más absoluta. La Virgen es la que se hizo pequeña, humilde, para que se cumpliese en ella la voluntad de Dios. Y por eso no es posible, yo creo que no es posible vivir en la voluntad de Dios sin hacernos pequeños ante Dios. Si no, hermanos, esto se convierte en una lucha muy fuerte y podemos acabar, bueno, a mí me pasa, supongo a vosotros también, pero podemos acabar juzgando a Dios por lo que dice, por lo que hace, por las cosas que permite, ¿no? Porque a veces no estamos del todo dispuestos a entrar en su voluntad, que siempre es voluntad de salvación. Entonces, es importante que nos preguntemos si estamos dispuestos a abrazar en todo la voluntad de Dios. Y mirad, no hay que ser catastrofistas, pero tenemos que estar dispuestos a que la voluntad de Dios sea la que el Señor quiera. Y la voluntad de Dios puede pasar porque Dios me conceda algo que deseo fuertemente. También puede pasar porque Dios se lleve al cielo a un ser querido. No nos podemos resistir a la voluntad de Dios. Oye, María no se resistió. Y eso implicó para ella un camino. Oye, nosotros hubiéramos elegido, bueno, yo no lo sé. O sea, yo es que me pongo a ver estos días la historia de Belén, cómo el Señor nace, lo que pasa, lo que sucede. O sea, yo os puedo asegurar que yo hubiera elegido otro camino completamente distinto al que Dios eligió. Y sin embargo, no me queda más remedio que reconocer, agradecido y contento, que yo no podemos mejorar el plan de Dios. Por eso es tan importante saber presentarnos delante de Dios para poder decirle: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Porque claro, es muy fácil que digamos que sea lo que Dios quiera. Otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Encomendémonos a María cuando nos estamos preparando para celebrar uno de los misterios más grandes de nuestra salvación, para que de su mano, empequeñecidos, podamos asomarnos a este portal que es el cielo, donde se nos ofrece el amor más grande que existe. Amén.